¿La historia? No fue simplemente cuestión de suerte. Roma tenía un secreto, estrategias tan avanzadas para su época que aún hoy se estudian. Pero, ¿quiénes hicieron esto posible? Los legendarios generales romanos, auténticos maestros detrás de cada victoria épica. Fueron ellos quienes expandieron Roma como ningún otro ejército en la historia, dejándonos poderosas lecciones sobre liderazgo, valentía y cómo transformar los obstáculos en victorias. En este vídeo, descubrirás a los 10 generales romanos más grandes de todos los tiempos y sus conquistas más impresionantes. Y prepárate. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la forma en que ves la historia de Roma. Empecemos con el primero. Pero atención, no era solo un general, era un estratega tan brillante que logró derrotar al mayor rival de Roma, el temido Aníbal, en una batalla que parecía imposible de ganar. Aquí tienes la traducción al español, adaptada para que resuene con la cultura hispana y utilizando un tono que conecte emocionalmente con el público. Ahora, imagina esta escena conmigo, 19 de octubre del año 202 a.C. El destino de Roma está en juego. Por un lado, Escipión, liderando un ejército más pequeño pero con una confianza inquebrantable. Por el otro, Aníbal, el hombre que había derrotado a Roma en numerosas ocasiones, acompañado de veteranos experimentados y temidos elefantes de guerra. ¿Qué harías en esta situación? Escipión tenía un plan tan audaz que, si funcionaba, marcaría un antes y un después en la historia. ¿Y adivina qué? ¿Funcionó? Derrotó a Aníbal en la famosa batalla de Same, humillándolo y asegurando la supremacía romana. Pero aquí está lo que no te cuentan, esa victoria no fue solo contra Cartago, fue una victoria contra el miedo, la duda y los límites que todos creían que Roma tenía. Escipión demostró que, con la estrategia correcta, hasta los desafíos más gigantescos pueden ser superados. ¿Y lo más fascinante? Esto es solo el comienzo. En este vídeo, descubrirás a otros generales que llevaron a Roma a su apogeo, cada uno con historias tan épicas como la de Escipión. Cada victoria tiene sus secretos, y cada secreto tiene algo que enseñarnos. Ahora, aquí va un desafío, ¿puedes adivinar qué otros generales están en la lista? O mejor aún, ¿qué estrategias usaron que podrías aplicar en tu vida hoy? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque cuando escuches sobre el general que ocupa el top 3, tu forma de ver el poder y el liderazgo nunca será la misma. Y hay más, en el próximo vídeo, revelaremos uno de los mayores secretos de la historia de Roma. Algo tan impactante que los propios romanos intentaron ocultar durante siglos. Créeme, no querrás perdértelo. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para este viaje por el poder, la estrategia y los secretos que moldearon el mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y seguir el canal. Así podremos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Hagámoslo juntos. Ahora es tu turno, ¿qué general romano te inspira más? Déjame tu comentario, porque quiero saber tu opinión. Y si te gustó este contenido, compártelo con alguien que también ame la historia. Al fin y al cabo, los grandes descubrimientos merecen ser compartidos, ¿no crees? ¿Alguna vez te has imaginado enfrentarte a un ejército con 80 elefantes de guerra listos para aplastar todo a su paso? Parece una escena de película, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en la batalla de Same, un enfrentamiento que cambió el curso de la historia. Por un lado, Aníbal, el genio militar de Cartago, por el otro, Escipión el africano, el estratega que cambió el juego con un plan tan atrevido que nadie creía que pudiera funcionar. Escipión transformó el miedo en victoria y aseguró el dominio de Roma sobre el Mediterráneo. Pero no creas que fue fácil. Aníbal tenía veteranos experimentados, elefantes aterradores y una reputación de ser invencible. ¿Qué hizo Escipión?
Le dio la vuelta a la situación de una forma tan increíble que esta batalla todavía se estudia hoy. Y espera a descubrir cómo las trompetas y las trampas salvaron a Roma de una derrota humillante. Ahora, imagina lo que ocurrió después de esta victoria. Roma no solo ganó la guerra, sino que empezó a dominar territorios como nunca antes, convirtiéndose en la potencia que conocemos hoy. Pero lo que nadie te cuenta es cómo esta victoria marcó el inicio de algo mucho más grande, y esto incluye a otro nombre legendario, Cayo Mario. Y aquí va la pregunta que te dejará enganchado: ¿cómo un solo hombre logró cambiar todo el ejército romano y preparar a Roma para convertirse en el mayor imperio del mundo? Cayo Mario no solo abrió las puertas del ejército a las personas pobres, algo impensable en su época, sino que también realizó reformas tan impactantes que convirtió a los soldados en verdaderas máquinas de guerra. ¿Sabías que los llamaban las mulas de Mario, porque llevaban todo su equipo ellos mismos? No es solo un dato curioso, es una lección de cómo la visión y el liderazgo pueden cambiarlo todo. Y ahora, aquí va el verdadero secreto: Mario fue elegido cónsul 7 veces. Algo que nadie había logrado antes. ¿Por qué? Porque cada vez que Roma estaba en crisis, él era el hombre al que llamaban para salvar el día. Enfrentó invasores, crisis internas, y en el proceso, ayudó a transformar a Roma de una república en el imperio que moldearía el mundo. Aquí tienes la traducción al español, adaptada para incluir elementos culturales y conectar emocionalmente con un público hispano. ¿Sabías que Roma estuvo a punto de caer en manos de las tribus germánicas? Por muy poco, la ciudad eterna no fue destruida. Pero dos hombres cambiaron el destino de Roma para siempre: Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, dos generales que desafiaron todas las probabilidades con sus estrategias brillantes, y con un toque de audacia que nunca imaginarías. Imagina este momento: las tribus germánicas, los teutones y los cimbros, avanzan hacia Italia con una confianza absoluta, convencidos de que nada puede detenerlos. Planeaban atacar en dos frentes, una estrategia que parecía invencible. Pero ahí entra en escena Cayo Mario, un general conocido por sus ideas revolucionarias y su valentía sin límites. Mario preparó una emboscada en los Alpes, estudiando cada movimiento de los teutones. Y cuando llegó el momento perfecto, lanzó un ataque total. ¿El resultado? 100.000 invasores muertos. Esta victoria aseguró que Roma permaneciera intacta. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan: Mario no se detuvo ahí. Reformó el ejército romano, permitiendo que hombres pobres se alistaran y, al mismo tiempo, haciendo que los soldados fueran más eficientes. Fue entonces cuando recibieron el apodo de las mulas de Mario, porque llevaban todo su equipo a la espalda. Ingenioso, ¿verdad? Sila, de la nada al dictador supremo. Pero espera, la historia se pone aún mejor. Déjame contarte sobre Lucio Cornelio Sila, un hombre que empezó desde abajo y llegó a la cima. Brilló en la guerra de Yugurta, donde capturó al rey Yugurta de Numidia sin siquiera luchar. Sila negoció con el rey de Mauritania y llevó a Yugurta a Roma sin derramar una gota de sangre. Este acto impresionó al Senado y cimentó su reputación. Sin embargo, lo que realmente hace inolvidable a Sila fue su rivalidad con Mario. Cuando Mario intentó quitarle el mando, Sila hizo lo impensable: marchó con su ejército hacia Roma. Esto nunca había sucedido antes. Sila obligó a Mario a huir y tomó el control de la ciudad. Pero cuando Mario regresó para recuperar el poder, Sila no se quedó de brazos cruzados. Marchó sobre Roma nuevamente, esta vez para poner fin al conflicto de una vez por todas. ¿El resultado? Sila fue nombrado dictador absoluto, gobernando Roma con mano de hierro e implementando reformas que moldearon el futuro de la República. ¿Por qué necesitas saber esto? Estas historias no son solo sobre batallas y conquistas. Hablan de valentía,
rivalidades y decisiones que dieron forma al mayor imperio del mundo. Y lo mejor de todo, aún hay mucho más por descubrir. Pompeyo el Grande, el carnicero adolescente, que se convirtió en un gigante. Imagina a un joven ambicioso, proveniente de una rica familia provincial, ansioso por demostrar su valía en una Roma llena de conflictos e intrigas. Ese era Cneo Pompeyo Magno, o simplemente Pompeyo el Grande. Entró en la historia como un prodigio militar joven y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la República Romana. Pompeyo comenzó su carrera con estilo. En el año 83 a.C., reunió tropas por su cuenta para ayudar a Sila, un general legendario, a recuperar Roma de las manos de los seguidores de Mario. Su valentía y brutalidad le valieron el apodo de El Carnicero Adolescente. No era un nombre amigable, pero sí una prueba de cómo destacó desde el principio. Sin embargo, fue en el año 67 a.C. cuando Pompeyo logró uno de los mayores éxitos de su carrera. Roma enfrentaba un gran problema: los piratas aterrorizaban el Mediterráneo, atacando barcos que transportaban suministros esenciales, como trigo, a la ciudad. El hambre amenazaba Roma y los ciudadanos estaban desesperados. Pompeyo fue elegido para resolver esta crisis. Se le asignaron 120.000 soldados y una flota de 500 barcos. En lugar de perseguir a los piratas de manera desordenada, Pompeyo usó su genialidad estratégica, dividió el Mediterráneo en 12 zonas, atacándolas simultáneamente. ¿El resultado? En solo 3 meses, el mar quedó limpio y los piratas fueron derrotados. Esta victoria consolidó a Pompeyo como un héroe de Roma. Pompeyo también fue una figura clave en el primer triunvirato, una alianza política formada junto con Julio César y Craso. Incluso se casó con Julia, la hija de César, para fortalecer su relación. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Julia murió en el año 54 a.C., la amistad entre Pompeyo y César se transformó en una rivalidad. Terminaron enfrentándose en una guerra civil, y Pompeyo fue derrotado. Huyó a Egipto, donde encontró un destino trágico, fue asesinado, poniendo fin a su vida y su carrera de manera abrupta. Aquí tienes la traducción al español, adaptada para conectar con un público hispano y reflejar su cultura y costumbres. Julio César, el conquistador que lo cambió todo. Si hay un nombre que todos reconocen cuando hablamos de Roma, ese es Julio César. Y no es casualidad. César fue un líder carismático, un estratega brillante, y sobre todo, un hombre que sabía conquistar tanto territorios como corazones. El camino de César hacia el poder comenzó con su conquista de la Galia, el territorio que hoy conocemos como Francia. No solo derrotó a los galos, sino que expandió el territorio romano hasta el Canal de la Mancha. Y César no se detuvo ahí. Construyó un puente sobre el río Rin, algo increíble para la época, y lideró la primera invasión de Britania. Estas conquistas no solo aumentaron el tamaño de Roma, sino que también lo convirtieron en el general más temido y respetado de la República. Sin embargo, con gran poder vienen grandes enemigos. César comenzó a eclipsar a Pompeyo y al Senado. Cuando Pompeyo lo acusó de traición y le ordenó disolver su ejército, César tomó una decisión histórica. En el año 49 a.C., cruzó el río Rubicón con sus tropas, pronunciando la famosa frase, Alea iacta est, la suerte está echada. Así comenzó una guerra civil. César salió victorioso y se convirtió en el dictador absoluto de Roma. Durante su gobierno, realizó reformas que cambiaron la historia, creó un nuevo calendario, el calendario juliano, inició grandes construcciones e incluso puso su imagen en monedas, algo sin precedentes. Pero este poder absoluto también trajo problemas. En el año 44 a.C., un grupo de senadores conspiró contra él y lo asesinó en una de las traiciones más famosas de la historia. Su muerte marcó el comienzo del fin de la República Romana.
Marco Antonio, el general apasionado. Y ahora tenemos a Marco Antonio, uno de los mayores generales de Roma, quizás, el más controvertido. Comenzó como uno de los oficiales de confianza de Julio César, acompañándolo en varias campañas, incluso en Egipto. Cuando César fue asesinado, Marco Antonio emergió como una de las figuras más importantes de Roma. Para estabilizar el caos tras la muerte de César, Antonio se alió con Octaviano, hijo adoptivo de César, y Lépido, formando el segundo triunvirato. Dividieron el imperio, Antonio tomó el oriente, Octaviano el occidente y Lépido África. Fue en Oriente donde Antonio conoció a Cleopatra, la reina de Egipto. Y aquí la historia toma un giro épico. Antonio y Cleopatra formaron no solo una alianza política, sino también romántica. Aunque estaba casado con Octavia, la hermana de Octaviano, Antonio eligió a Cleopatra como su compañera. Esto fue visto como una traición en Roma, especialmente por Octaviano. El conflicto entre Antonio y Octaviano culminó en la batalla de Actium, en el año 31 a.C. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas, y ambos huyeron a Egipto. Rodeados y sin esperanza de victoria, eligieron un destino trágico, se quitaron la vida, poniendo fin a una de las historias de amor más famosas de la antigüedad. Marco Antonio y Cleopatra, el amor que cambió el destino de Roma. Imagina una alianza que combinara poder y pasión. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre Marco Antonio, uno de los mayores generales de Roma, y Cleopatra, la legendaria reina de Egipto. Antonio era conocido por su valentía en el campo de batalla, pero también por su carisma. Cleopatra, por otro lado, era mucho más que una reina hermosa, era inteligente, estratégica y estaba decidida a proteger Egipto. Ambos se conocieron y formaron una alianza política y romántica que sacudió a Roma. Juntos gobernaron una vasta región del imperio y soñaban con un futuro aún más grandioso. Pero, del otro lado, estaba Octaviano, el sobrino nieto de Julio César, decidido a consolidar su poder. Para él, la alianza entre Antonio y Cleopatra representaba una amenaza directa. El enfrentamiento culminó en la famosa batalla de Actium, en el año 31 a.C. Imagina cientos de barcos, una inmensa flota, enfrentándose en las aguas del Mediterráneo. A pesar de su fuerza, Antonio fue derrotado, y él y Cleopatra huyeron a Egipto. Rodeados y sin salida, ambos decidieron morir juntos antes que ser capturados. Fue un final trágico para una de las parejas más famosas de la historia y el comienzo del reinado absoluto de Octaviano, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Aquí tienes la traducción al español adaptada para conectar con el público hispano, respetando las normas de acentuación y puntuación. Marco Vipsanio Agripa, el genio detrás de Augusto. Ahora, déjame hablarte de Marco Vipsanio Agripa, el hombre que trabajó en las sombras para asegurar que Octavio Augusto brillara. Desde jóvenes, Agripa y Octavio fueron inseparables. Sirvieron juntos como oficiales en la batalla de Mande, en el 45 a.C., y cuando Julio César fue asesinado, Agripa permaneció al lado de Octavio, ayudándolo a consolidar su posición como heredero de César. Agripa no era solo un general talentoso, era un estratega brillante. Comandó la marina romana en batallas cruciales, como la lucha contra Sexto Pompeyo, quien amenazaba con cortar los suministros de Roma. Para garantizar la victoria, Agripa construyó el puerto Juliano, un complejo impresionante que conectaba lagos con el mar, protegiendo la flota romana y permitiendo ataques estratégicos. Bajo su liderazgo, la flota romana derrotó a Sexto Pompeyo, asegurando el abastecimiento de Roma y fortaleciendo su poder. Pero Agripa era mucho más que un hombre de guerra. Transformó la ciudad de Roma. Lideró la construcción de acueductos como el famoso Aqua Marcia, que llevó agua limpia a partes de la ciudad que antes no tenían acceso. También organizó festivales y reconstruyó calles y edificios, haciendo de Roma un lugar mejor para vivir.
cuando Augusto pronunció la famosa frase, encontré una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol, en parte hablaba del trabajo de Agripa. Fue el genio silencioso detrás del mayor emperador de Roma. Germánico, el héroe de Germania. Ahora hablemos de Germánico, el general que enfrentó los desafíos más difíciles en las fronteras del Imperio Romano. Pertenecía a la poderosa dinastía Julio-Claudiana y recibió el apodo de Germánico por sus impresionantes victorias contra las tribus germánicas. En el 14 después de Cristo, tras la muerte de Augusto, Germánico fue nombrado comandante de las legiones en Germania. Su primer desafío fue una rebelión entre sus propios soldados. Imagina estar en medio de 8 legiones amotinadas, todas armadas y peligrosas. Sin embargo, Germánico logró restaurar el orden, no solo con fuerza, sino con inteligencia y liderazgo. Escuchó las quejas de los soldados, prometió mejoras y demostró ser un líder digno de seguir. Tras pacificar las legiones, Germánico marchó hacia el bosque de Teutoburgo, donde años antes los romanos habían sufrido una de las peores derrotas de su historia. Allí encontró los restos de los soldados romanos caídos y ordenó que fueran enterrados con todos los honores, mostrando un profundo respeto por quienes habían muerto sirviendo a Roma. Pero Germánico no se detuvo ahí. Lideró una serie de campañas brillantes contra las tribus germánicas, asegurando importantes victorias y fortaleciendo las fronteras del imperio. Fue tan admirado que muchos creían que sería el próximo emperador. Lamentablemente, su vida fue corta, pero su legado como uno de los mayores generales de Roma sigue vivo hasta hoy. Prepárate para conocer 3 generales legendarios que dieron forma al destino de Roma. Estas historias son tan impresionantes que no querrás parpadear, porque cada detalle cuenta. Adentrémonos en la épica trayectoria de Germánico, Agrícola y Druso, 3 héroes cuyas conquistas cambiaron el curso de la historia. Y atención, el final tiene un detalle que pocos conocen y te dejará con la boca abierta. Germánico, el héroe que vengó a Roma. Imagina un general que no solo ganó batallas, sino que también vengó una de las mayores derrotas de Roma. Ese fue Germánico, el hombre que llevó justicia a las legiones caídas en el famoso bosque de Teutoburgo. En el 16 después de Cristo, Germánico enfrentó una alianza de tribus germánicas en la batalla del río Weser. La situación era tensa, las tribus tenían ventaja numérica y conocían el terreno. Pero Germánico, con su inteligencia estratégica, cambió el rumbo de los acontecimientos. Lideró al ejército romano en una emboscada tan bien ejecutada que resultó en miles de tropas germánicas derrotadas, mientras que las bajas romanas fueron mínimas. Fue un golpe devastador para los enemigos de Roma. Y Germánico no terminó ahí. Regresó al bosque de Teutoburgo, donde, años antes, miles de soldados romanos habían caído. Allí lideró un acto simbólico poderoso, enterró los restos de los legionarios caídos, honrando su memoria y demostrando que Roma nunca olvida a sus héroes. Este gesto conmovió profundamente a sus soldados y fortaleció su liderazgo. Germánico no era solo un general, era el corazón de las legiones. Agrícola, el hombre que conquistó Britania. Ahora imagina conquistar no solo una parte, sino toda Britania. Eso fue lo que hizo Agrícola. Fue enviado por el emperador Vespasiano para liderar las fuerzas romanas en la isla, y con determinación, transformó la región en el nuevo territorio del imperio. Agrícola no era solo un guerrero, era un estratega completo. Construyó una red impresionante de 2000 kilómetros de carreteras y más de 60 fuertes, asegurando el control total del territorio por parte de Roma. Incluso lideró a sus tropas al norte de Escocia, marcando presencia en áreas que nadie había osado conquistar antes. Pero Agrícola quería más que dominio militar. Introdujo la cultura romana en Britania, animando a las comunidades locales a construir ciudades al estilo romano y educando a los hijos de la nobleza local en las costumbres de Roma.
Incluso ordenó que su flota navegara por la costa norte de la isla, confirmando por primera vez que Britania era, efectivamente, una isla. A pesar de todos sus éxitos, Agrícola fue llamado de regreso a Roma en el 85 después de Cristo. ¿Por qué? Se dice que el emperador Domiciano, celoso de sus conquistas, temía que su fama creciera demasiado. Pero para entonces, Agrícola ya había dejado una marca imborrable en la historia, transformando Britania y consolidando el poder de Roma en la región. Aquí tienes la traducción al español adaptada para reflejar la cultura, los matices y las reglas lingüísticas del público hispano. Druso, el joven genio militar. Ahora hablemos de Druso, también conocido como Druso el Mayor, un general que inició las grandes campañas romanas en Germania. Imagina a un joven de poco más de 20 años liderando ejércitos completos contra tribus feroces, y ganando. Druso comenzó su carrera en el año 12 a.C., liderando una brillante campaña en Germania. No solo derrotó a tribus poderosas como los bátavos y los frisones, sino que también navegó por el Mar del Norte, enfrentándose a enemigos en batallas navales, algo que pocos generales romanos habían logrado hasta ese momento. Fue el primero en llevar al ejército romano hasta los ríos Weser y Elba, expandiendo las fronteras del imperio como nadie lo había hecho antes. Pero lo que hace a Druso aún más impresionante es su determinación. En el año 9 a.C., regresando de otra campaña victoriosa, sufrió un trágico accidente, cayó de su caballo y se hirió gravemente. A pesar de ello, continuó liderando a sus hombres durante semanas, hasta que finalmente sucumbió a sus heridas. Tenía solo 29 años, pero su legado fue tan impactante que se erigió un monumento en su honor, la Piedra de Druso. Además, su familia recibió el título honorífico de germánico, transmitiéndolo a generaciones futuras. El gran final, ¿qué historia se quedará contigo? Estos tres generales, Germánico, Agrícola y Druso, nos muestran cómo la valentía, la estrategia y la determinación pueden cambiar el mundo. No solo conquistaron territorios, sino que también se ganaron el respeto de sus hombres y dejaron sus nombres grabados para siempre en la historia.